de Malones y Cautivas. Cuestión que hace a la región y que también tiene que ver con una crónica en tiempos de diversidad cultural. A ver cómo viene esto. Bueno, 12 de octubre. Exactamente, a partir del año 2006, el 12 de octubre, la efeméride del 12 de octubre, que nosotros en nuestro primario y secundario reconocíamos con el nombre del Día de la Raza. Hasta suena feo ahora si lo nombras así. Y sí, también tiene que ver con, los conceptos también son históricos, y hoy en día hablar de Día de la Raza tiene un sonido que básicamente hoy en esta cuestión de la diversidad cultural nos hace ruido. Y precisamente eso, ese Día de la Raza pierde a partir de 2006 ese ascendente eurocéntrico de subordinación cultural que tenía. Entonces, a partir de entonces, lo que define este nuevo nombre, que es Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es esta idea de lo multicultural que define de alguna manera el carácter también de la argentinidad, algo que siempre estuvo oculto. Recuerden esta cuestión de estos sentidos comunes de los argentinos descienden de los barcos, este remitir a la creencia de que la Argentina se había hecho únicamente con la inmigración de finales del siglo XIX. El rescate que hace a partir del 2006 el Día del Respeto a la Diversidad Cultural tiene que ver con eso. Somos una nación multicultural. Vamos a hablar del poblamiento de esta región hasta mediados del siglo XIX. Esta región que se denominaba ya en la época colonial como la región del Desmochado. Esto ya lo estuvimos hablando. Región que estaba comprendida entre el arroyo de las Tortugas, el río Carcarañá y el río Paraná. Esa región del Desmochado hasta mediados del siglo XIX era una región muy poco poblada. A la vera del Carcarañá se van generando estas postas, fortines y fuertes. Estamos hablando de la época colonial, estamos hablando del siglo XVII. Entonces, esta región muy poco poblada, los moradores de estancias, puestos, parajes, a eso se le sumaban algunos habitantes de pequeños núcleos que estaban congregados alrededor de fortines y postas. Estos puestos, estas fortificaciones, para hacer una pequeña síntesis, estaba un fortín que se llamaba Desmochado, que estaba cerca de Casilda. Mira. Nos venimos para acá, el de Arequito, también una posta que estaba ubicada también en la ribera del río Carcarañá, a 7 leguas de la posta del Desmochado. Hay que ir teniendo en cuenta esta cuestión de las leguas. Una legua, 5 kilómetros, esta idea de tratar de establecer fortines con regularidad, precisamente para que ante la llegada de los nativos, de los malones, poder sincronizar, organizar la defensa. Después de Arequito, Guardia de la Esquina, donde hoy está San José de la Esquina, la posta y fortín más antiguo, estamos hablando de 1726. Mirá vos. Muy, muy antiguo, se van a cumplir casi 300 años de la existencia de ese Guardia de la Esquina, que fue posta, después fue fortín, hasta terminar siendo lo que hoy es la localidad de San José de la Esquina. Tenemos lo que se conocía como el fortín o fuerte de la Cruz Alta, lo que hoy es la ciudad de Cruz Alta, también muy antigua, un lugar que ya en 1690 ya hay una urbanización, y posteriormente a mediados del siglo XVIII se establece un fuerte con las características propias de ese lugar. Los españoles en esto tenían una política que era militarizar y después poblar, o sea, te hacían primero el núcleo militar, que era el fortín o fuerte, y trataban de traer pobladores de otras regiones para poblar alrededor de ese fuerte y generar una urbanización. En toda América se utilizó la misma forma de urbanización que preexistió, y que incluso nosotros, si vemos Tortugas, por más que no es del período hispano o colonial, respetó esa forma de cuadrícula. Sí, bien. Para tener una idea, ¿qué pasaba en ese camino real, lo que se conocía como el Camino Real, que iba de Buenos Aires a Córdoba? Lo que atravesaban ese camino eran caravanas tiradas por bueyes, que lo que hacían era facilitaban el comercio precisamente entre Buenos Aires y el noroeste argentino. ¿Cuánto tardaban estos viajes? 3 meses, o sea, salías de Buenos Aires, llegabas al NOA, pasabas por Córdoba, Tucumán, tardaba 3 meses, y lo que hacía básicamente es los requerimientos de Buenos Aires,
en algún momento ya capital del virreinato, necesitaba productos del interior. Las caravanas de 14, 15 carretas tiradas por bueyes pasaban por todo ese camino. Hay que recordar lo que hoy es San José de la Esquina, Arequito, toda esa zona. Iban y buscaban todo tipo de productos, o sea, de San Juan, de Catamarca, de La Rioja. Tiradas por bueyes, no caballos. Era muy pesado. No, y exactamente. Los caminos eran muy malos, las lluvias eran carretones con ruedas muy grandes. Mirá. Y en época de lluvia se quedaban, digamos, se empantanaban. Y en época de seca, el polvillo que levantaban también era, o sea, no era un viaje que podríamos decir muy placentero, muy fácil. Estaba hecho precisamente por vaqueanos, y a todo esto hay que sumarle la amenaza del nativo. A ver. O sea que también hacía que esos viajes sean inseguros por ese motivo. Bueno, se comerciaba todo tipo de productos que se fabricaban, ponchos, incluso plata, barras de cobre, nutrias, trigo, maíz, huesos y suelas, todo eso lo producía lo que nosotros conocemos como el interior, a partir de Córdoba para arriba. Era la producción de ese momento. No tenemos que era una época donde lo que vino después, que es lo que se conoce como pampa gringa, donde el cereal, la pampa cerealera no existía. No. Estamos hablando de una época que es anterior a la independencia, estamos hablando del periodo colonial. Bien. Esa frontera que se establece entre el nativo y el criollo era móvil, la frontera fluctuaba, o sea, la frontera hoy podía estar en un lugar, pero de acuerdo a las incursiones del nativo podía retraerse. Y era de acuerdo también a las negociaciones que establecían los distintos gobiernos. O sea, en algún momento fue el gobierno colonial, los virreyes, gobernador. Acuérdense que esta parte que tiene que ver con el sur de Córdoba pertenecía a Córdoba del Tucumán, se llamaba la provincia, era Córdoba del Tucumán. Tenía un gobernador que a su vez tenía atribuciones militares, y era una zona que de alguna manera siempre estaba en tensión entre cómo se llevaban los nativos con en aquel momento, los españoles. Para trazar una línea más o menos para que uno tenga en la mente una idea, la línea de Fortines, básicamente existían varios, con el paso del tiempo se fueron incrementando, pero es una línea que podríamos decir parte de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Melincue, provincia de Santa Fe, y Río Cuarto, provincia de Córdoba. De ahí se extendía hasta San Luis, pero uno mentalmente se puede hacer una idea de esta línea: Chascomús, Melincue, Río Cuarto. Esa línea de centenares de kilómetros, de muchas leguas, era la que de alguna manera se puso como línea de Fortines, de postas, de fuertes, que en el caso de Cruz Alta y de Guardia de la Esquina, si uno tiene un poquito más o menos de geografía, vendría a ser la retaguardia de esa línea fronteriza que atravesaba el sur de Córdoba. Era Melincue y Chascomús, esa era la línea. Allá abajo podríamos decir a unos 150, 200 kilómetros de Tortugas. Los malones, en la zona de Río Cuarto, en esta zona acá que eran los ranqueles, básicamente los que tenían, mayoritariamente eran ranqueles, o también se los conocía como aucas. Los malones en esta zona, Tortugas, Armstrong, constituían un problema bastante serio, y eso se vio reflejada en la urbanización. Algo que destaca es precisamente el cementerio local, anteriormente en la zona sur de acá de Tortugas. Algo estaba rodeado por una especie de muralla que tenía como agujeros, o sea, podríamos decir troneras. Ajá. Cuando venían los malones, la población se refugiaba dentro del cementerio, y a través de estos agujeros sacaban las armas de fuego para la defensa. Mira. Esto pasaba en el cementerio local. Hay que recordar de que ya para el 1869, el primer censo 1869 da que Tortugas tenía una cantidad de unos 160 a 170 habitantes, ya para 1869, o sea, estamos hablando ya del periodo de la formación del Estado Nacional. Ya nos estamos viniendo mucho más cerca. Dejamos atrás la etapa colonial,
dejamos atrás la etapa de la independencia y ya estamos en la etapa, podríamos decir, la etapa de la formación del Estado, con las gobernaciones de Mitre, Sarmiento, Avellaneda. A partir de 1800... Pero en esa época no existía el Malón. Sí, ¿Persistía en el Malón todavía? Sí. E incluso te digo, del texto de Daró dice: quizá una de las últimas y devastadoras incursiones haya sido la del 8 de septiembre de 1868. Sí. Dice: cuando unos 200 indios invadieron los campos entre Tortugas y Cañada de Gómez, llevándose unos 4.000 yeguarizos y varias familias. Así referencia al texto de Daró. Otra fuente consultada plantea que, por ejemplo, la estancia de los Vilós Borela, que también hay una historia ahí que la referencia a Perazo y que es interesante, una estancia de suizos, Vilós Borela, contaba con un amplio sótano, un mirador o mangrullo. El mangrullo, esa imagen que uno tiene, el fuerte con el mangrullo allá arriba para ver. Hay que pensar en La Pampa, vos con un mangrullo que tenga 5 metros de altura, podés ver muy bien en días claros si hay un malón que se puede estar acercando, porque el malón básicamente lo que hace es levantar polvareda. Sí, digamos, hay una lógica ahí de sentido común. Otra estancia famosa, la Victoria, conocida también como San Guillermo, contaba con un mirador y estaba rodeada por un foso defensivo. Estas cuestiones que yo fui encontrando hablan precisamente de que en esta zona, por más de ser la retaguardia de la frontera, podemos decir, pero era una zona de incursiones y que hasta 1868 es una referencia que hay, existieron todavía incursiones de nativos que precisamente lo que hacían eran tener estas consecuencias para la geografía local. Te vuelvo una cosita hacia atrás, digo, cuando hablamos de cautivos o cautivas, ahí dijiste de familias, ¿qué se conoce de las crónicas, del trato que recibían, o cómo las condiciones? Y hay dos miradas. Una de las miradas es la mirada más romántica, es la que establece con su libro, con su poema épico Esteban Echeverría, que precisamente lleva el nombre de La cautiva. Echeverría lo escribe en 1837, es un poema épico, es una cosa escrita, digamos, con rima, y en La cautiva lo que hace Echeverría es relata, raptan los nativos raptan a un soldado de nombre Brian y a su esposa María. Y bueno, te cuenta las penurias que sufren estos blancos en el desierto, dice Echeverría. Él considera que eso es un desierto y que básicamente las condiciones que tienen que ver a María la muestra de alguna manera bastante heroica y Brian aparece como un poco más, para decirlo entre comillas, más sumiso. O sea, la heroicidad está depositada en María, en la mujer. Y el nativo, lógicamente, desde la mirada de un unitario, o sea, Esteban Echeverría pertenecía a la generación del 37 y era unitario, o sea, pertenecía a la élite porteña, y el nativo, lógicamente, aparece desde la perspectiva del hombre blanco como sinónimo de barbarie. Toda la barbaridad. Incivilizado, sanguinario, agresivo, feroz. Todos adjetivos desde esa mirada unitaria, de la mirada del puerto, de la mirada de Buenos Aires. El otro relato es el relato federal y es una excursión a los indios ranqueles. Una excursión a los indios ranqueles es la obra de Lucio B. Mansilla, que fue militar, periodista, escritor. Se publica en 1870 y como, de alguna manera, en entregas, en un diario. En esa época se acostumbraba mucho, o sea, vos escribías un capítulo o una parte, la mandabas y él, mientras está en la frontera, podríamos decir, porque es una excursión a los indios ranqueles, él va escribiendo y lo va enviando y el diario La Tribuna lo va publicando. O sea, está en el campo, ahí en el mismo lugar donde está, es en la región de La Pampa, o sea, un poco más de Río Cuarto, más todavía un poco más allá. Y la mirada de Mansilla difiere de la mirada del unitario Echeverría. El tipo, o sea, Mansilla lo que hace es se entrevista con el cacicazgo, se llamaba, o sea, la reunión de caciques, cacicazgo, y en particular con el cacique Mariano Rosas, quien había recibido el nombre de el restaurador, Juan Manuel de Rosas, sí, que a su vez era tío y padrino de Mansilla. Todas estas cuestiones que tienen que ver con qué, con que el mestizaje y los vínculos que había, o sea, Rosas
tío y padrino de Mansilla le había dado el nombre a Mariano Rosas y el cacique llevaba con orgullo ese nombre. Y él se presentaba, tenía lógicamente un nombre nativo, pero él se presentaba como Mariano Rosas. Y plantea lo siguiente, Mansilla: los primeros españoles, a quienes Mansilla llama gringos, frente a los ranqueles, dice que llegaron solos a Buenos Aires. O sea, los españoles llegan a Buenos Aires y les quitaron sus mujeres a los indios. Tuvieron hijos con ellas. Y es por eso que les he dicho que todos los que han nacido en esta tierra son indios, no gringos. Esta descripción invierte el mito de origen propuesto por hay una crónica rioplatense de Ruy Díaz de Guzmán, de 1612, donde se habla de que ya en 1612 se habló de una cautiva blanca, o sea que los indios raptan a la cautiva. Mansilla lo da vuelta, dice no, fue al revés, o sea, la primer cautiva es nativa. ¿Por qué? Porque es la que toman los españoles y la hacen su mujer, e invierte esta cuestión. Cosa que nosotros, si nos atenemos a la historia unitaria, para nosotros la cautiva va a ser la blanca, que es la raptada por el nativo. Bueno, Mansilla lo invierte, dice no, hay que irse a la época, al origen, y en el origen son las indias las que son raptadas por los españoles, porque evidentemente, y esto es evidente, o ya lo sabemos, los españoles venían en barco y venían hombres nada más, las mujeres vinieron después. En el trasfondo siempre tenemos esta mirada que desde la educación, y qué es lo que hay que deconstruir, esta idea de lo bárbaro y lo civilizado. Y a nosotros nos llegó siempre por la educación la idea esta. Entonces, cuando decíamos cautiva, decíamos la blanca prisionera por la prisionera de la barbarie, del nativo. Sin embargo, hay personajes históricos, en este caso Mansilla, que lo dan vuelta al mito y plantean esta cuestión que dice, no, anteriormente ya existía esto. Y también hay que tener en cuenta esto, que es lo fundamental, el mestizaje. Malones y cautivas, ¿cómo sigue esto? La cosa sigue en Tortugas, un caso local. Hacia 1870 la familia suiza Vilós Borela tenían tierras en la zona entre Tortugas y Roca. Pía Borela, casada con Vilós, tenía una hermana de nombre Luisa, que es raptada en 1878 por una incursión de los ranqueles de la zona de Río Cuarto y pasa a vivir en cautiverio, en las tolderías ranqueles. En un primer intento de escapar falla, y en la segunda oportunidad, ante el descuido de quien la vigilaba, consigue escapar a caballo y regresa a su hogar. La cuestión es la siguiente: no queda ahí la historia, sino que el nativo que debía vigilarla, sabiendo que el castigo por su descuido era la muerte, también huye del campamento, según referencia la fuente que consulté. Después de varias jornadas llega a lo que se conoce como la estancia de la familia Araya. Creo que debe ser aquella que todavía quedan los eucaliptos, del otro lado del arroyo. El nativo se llega hasta la estancia de los Araya, se esconde de alguna manera y de noche es descubierto y ruega a la familia de alguna manera, de alguna forma, clemencia, o sea que no lo maltraten, y la familia lo protege. A tal punto que con el paso de los años este nativo se convierte en hombre de confianza de los Arayas y es conocido en la zona, o sea, se supone aquí en la localidad de Tortugas, como el indio de los Arayas. Esto es lo que aparece en esta fuente, en este libro de historia. Esta historia que por un lado muestra el cautiverio de una persona de acá. Luisa Borela después toma los votos religiosos, se hace monja y muere en un convento en Córdoba. Y su hermana es la que, en agradecimiento al desenlace feliz, es la que va a ser una de las encargadas de la construcción y de tramitar lo que hoy es la iglesia local. Bien, algo de eso está en el libro de Daniel. Todo esto está en el libro de Daniel y es básicamente una referencia de un caso muy particular de esta zona. En el caso para ir cerrando, esto que vos planteabas antes, esta idea de la Argentina mestiza, y es así, las investigaciones de antropólogos, biólogos y bioquímicos muestran que el aporte autóctono, o sea, nativo en la población argentina sería de un 30%. O sea, 3 de cada 10 argentinos tienen sangre nativa. Para cerrar, mestizos ilustres, o sea, cruza entre nativo y entre criollo. Y existen, hasta el punto que, bien,
San Martín, se supone que San Martín es hijo de don Diego de Alvear, militar español, y una mujer de origen guaraní, Rosa Guarú, que trabajaba con la familia, en lo de la familia San Martín, y tienen una relación entre Diego de Alvear y Rosa Guarú, y de esa relación nace José de San Martín, y la familia San Martín lo adopta. Gregoria Matorras tampoco es la madre, sería. No, ni San Martín ni Matorras. En realidad la madre sería, según una... Sí. Hay un... ¿Quién es, Chumbita? Exactamente. Hugo Chumbita plantea esto. Él dice hay que hacerle el ADN a los restos, pero bueno, olvídate. El Senado argentino, bueno, no se lo va a dejar. Pero tenemos 4 presidentes que supuestamente han sido mestizos. A ver, según las crónicas, Justo José de Urquiza, presidente de la Argentina a partir de 1862, Hipólito Yrigoyen, el líder del radicalismo, presidente de la Argentina en 1916, 1920, 1928, 1930, Juan Domingo Perón, algo había escuchado. La madre de Juan Domingo Perón, Juana Sosa, ella misma se reconocía como que era descendiente de los tehuelches, también indios pampas, o sea que Juan Domingo Perón también por parte de madre era descendiente de nativos. Y otro presidente que tuvimos por muy poco tiempo, pero Adolfo Rodríguez Sá. Los Rodríguez Sá, gobernadores de San Luis, eran descendientes del cacique Ranquel Painé. Su bisabuela Feliciana era hija del militar y político puntano Juan Sá, que se había refugiado en las tolderías, y de una hija de Painé. O sea, 4 presidentes argentinos, y la figura más emblemática, digamos, el prócer más emblemático de la Argentina, José de San Martín, Justo José de Urquiza, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y los Rodríguez Sá tienen sangre nativa. O sea, para que se vea que en realidad somos un pueblo, somos una nación multicultural.